Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas. Buenas, Sí, se escucha. gracias. Sí, se escucha. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a realizar el resto de problemas que nos quedaban pendientes de capítulo 11 y mañana ya comenzaremos el capítulo 12, que sería el último. Cualquier duda que tengan, consulta que tengan, siempre no duden en hacérmelo saber para ayudarles en lo que pueda. Este problema 11 dice: un trampolín de 3 metros de longitud se apoya en un punto a 1 metro del extremo fijo, y una clavadista que pesa 500 newtons se pone de pie en el extremo libre. El trampolín tiene sección transversal uniforme y pesa 280 newtons. Calcule la fuerza en el punto de apoyo y la fuerza en el extremo izquierdo. Bueno, primero nos está pidiendo, ¿verdad? Básicamente está el trampolín, está sostenido de este punto izquierdo, y aquí hay un punto de apoyo que está a 1 metro. Eso es lo que nos dice. Bueno, podemos decir que la clavadista tendrá un peso de 500 newtons. El de la clavadista será de 500 newtons. Luego dice que el trampolín es uniforme, por lo que si es uniforme pensamos que el peso del trampolín puede estar relacionado con el centro de gravedad o centro de masa, que estaría más o menos por acá. Este sería el peso del trampolín. Acá sería el centro de gravedad o el centro de masa del trampolín. Como es uniforme, podemos fácilmente relacionar el centro de gravedad con el centro de masa y también con el centro geométrico. Así que esto estará a una distancia de 1.5 metros. Vamos a escribir así. Desde el extremo izquierdo, evidentemente. Está a la mitad. Bueno, cuando se encuentra de esta forma, el trampolín tiende a tener un giro, ¿no? Una leve curvatura. Pero el eje, ya que aquí está sostenido, lo debemos escribir acá en el extremo izquierdo. Aquí sería el eje del giro. Pues no va a girar porque está sostenido, pero en principio ese debe de ser. Y acá habrá una fuerza, si este es el eje, cuando está la clavadista en el extremo derecho, y además la contribución de el peso del trampolín. Entonces este apoyo sirve para equilibrar las fuerzas, o mejor dicho, que existe un punto a partir del cual, ¿verdad?, será el efecto del trampolín propiamente dicho, que es cuando
la barra o la sección de este trampolín está en el aire, ¿verdad? Bueno, así que este borde o este apoyo debe de generar una fuerza que en principio debe de ir hacia arriba, pues para que tenga sentido. Con eso en mente, escribiremos pues que esta fuerza, mejor dicho, esta describe un torque en sentido horario de la clavadista. Este generará otro torque en sentido horario del trampolín y acá se generará un torque alrededor del eje de giro tau sub F de la fuerza, pues que irá en sentido anti-horario. Todo esto está en equilibrio, entonces la suma de los torques tiene que ser igual a 0. Escribiríamos tau sub F como positivo, ya que va en sentido antihorario, menos el tau del trampolín, menos el tau de la clavadista. Y esto igual a 0. Noten que todas las fuerzas están escritas están descritas de manera perpendicular al trampolín. Y el brazo de palanca estará a lo largo del trampolín, por lo que el ángulo entre la fuerza y el brazo de palanca siempre será 90 grados. Para la fuerza F, el brazo de palanca es de 1 metro. Para el centro de masa, el brazo de palanca será de 1.5 metros. Y para la clavadista, el brazo de palanca será de 2 metros. Y nada más, eso es lo que iríamos escribiendo. Diríamos que aquí es algo así como una fuerza o un brazo de palanca de esa fuerza, el peso del trampolín y un brazo de palanca para el centro de masa del trampolín. Acá el peso de la clavadista y el brazo de palanca de la clavadista. Pues RF, que es el brazo de palanca medido desde el eje de giro hasta el punto donde se aplica la fuerza, es de 1.5 metros, no, perdón, de 1 metro. De 1 metro. R sub T, que es del trampolín, es medido hasta el centro de masa. Este sí es 1.5 metros. Y el R de la clavadista, que será en el otro extremo, sea la longitud completa de 2 metros. Y listo, ¿verdad? Omega sub T dice que es de 280 newton, por lo que en realidad aquí simplemente nos tocaría despejar. Y todo esto entre R sub F. Este es el inciso A. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Esa sería la fuerza en el punto de apoyo. El inciso B nos está pidiendo la fuerza en el extremo izquierdo. Pues fíjense que acá simplemente para torques no estábamos pensando en ningún momento la fuerza que se está ejerciendo por este punto fijo, porque ahí estamos escribiendo el eje, ahí estamos dibujando el eje. Así que el brazo de palanca en esencia será 0. Y por tanto esa fuerza no, la fuerza que estaría ejerciendo este muro, por así decirlo, sobre el extremo izquierdo, pues para lograr el equilibrio rotacional, entonces está sobre el eje. Pero bueno, no tiene efecto sobre el movimiento rotacional, pero sí existirá una fuerza, ¿verdad? No podemos decir que no.
Entonces, aquí debería de existir una fuerza. Pues en principio escribámosla hacia arriba, ¿verdad? Ya si esto es cierto o no, entonces ya nos daremos cuenta. Si nos da positivo, está bien dibujado. Si nos da negativo, entonces es en sentido contrario. Y simplemente escribiremos una componente en Y, porque todos los efectos, todas las acciones producidas sobre el trampolín están sobre el eje Y, ¿verdad? Tienen dirección Y. Así que no esperamos una componente sobre el eje X de la fuerza que se está ejerciendo en el extremo izquierdo. Bien, entonces el inciso B lo calcularíamos como una sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Debe de mantenerse el equilibrio. ¿Qué tenemos? Pues la nueva fuerza que acabamos de escribir, F sub Y, la fuerza del apoyo, ¿verdad? Que le escribimos simplemente F menos, sí, díganme. De la fuerza es 1420. 1420. Gracias. Entonces acá sería el peso del trampolín menos el peso de la clavadista. Hola. Bueno, entonces ahora la fuerza en Y simplemente será el despeje, ¿verdad? Estos problemas por lo general piden estas cosas, piden tanto fuerzas sobre que están actuando sobre el eje, tanto fuerzas que no. Las que no están actuando sobre el eje, se calcularían mediante el análisis de torques, y las fuerzas que se están siendo ejercidas sobre el eje de rotación, entonces por lo general se encuentran con las otras condiciones de equilibrio respecto a la sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes. Esto es menos F. Esto da 640. ¿Cuánto? Menos 640. Menos 640. Sí, negativo. Ok. Bueno, entonces fíjense que da negativo, quiere decir que la orientación que nosotros presumimos al inicio no, no es correcta, ¿verdad? No está hacia arriba. En principio esto debe de ser en dirección hacia abajo, y eso es lo que nos está diciendo el signo. Así que, pues muchas veces, como les digo, es un poco complicado o no es tan trivial saber en qué dirección estará esta fuerza para escribirla directamente, pero no importa. Si ustedes le escriben para una dirección, ya sea para arriba o para abajo, y la toman con el signo que es desde el inicio, naturalmente nos dará la dirección. Si es positivo es porque está acorde con la dirección que colocamos al inicio, y si es negativo, entonces invertimos la dirección y listo, ¿verdad? No hay ningún otro eh, misterio. Bien, veamos otro problema. Dice el problema 1114. La viga horizontal de la figura, esta, pesa 15 newton, la viga, y su centro de gravedad está en su centro geométrico, ¿verdad? Cuando se dice simplemente el centro, es el centro geométrico. Calcule, inciso A, la tensión en el cable. Inciso B, las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la pared sobre la viga. Bueno, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo calcular la tensión que hay sobre el cable, que iría
así. Y nos pediría calcular además la componente en y X que se están ejerciendo sobre el eje de rotación. ¿Verdad? Entonces aquí tendríamos una FY y aquí una FX. Bueno, todo esto nos está pidiendo calcular. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si nos está pidiendo, definitivamente debe ser el eje de giro. Si nos está pidiendo fuerzas sobre el eje, ya que pues, el brazo de palanca es 0, no tiene influencia sobre el torque, pero aplicaríamos las leyes de Newton, la sumatoria de fuerzas iguales a 0, para encontrar estas dos fuerzas. No obstante, es necesario determinar las componentes de la tensión, tanto en dirección de Y como en dirección de X. Sin esto no podemos encontrar estas fuerzas, entonces fíjense que es como secuencial la cuestión. Aquí tendremos otra tensión, ¿verdad?, sobre esta cuerda que está relacionada con el peso, que es este de acá, que son 300 newtons. Así que escribamos directamente que esto es el peso, bueno, de ¿qué está sosteniendo? Bueno, no nos dice que se está sosteniendo, entonces pongámosle el cuerpo. Bueno, W del cuerpo. Y además en el centro geométrico habrá un centro de masa. Ahí escribiremos el peso de la viga, que estos son 150 newton y el del cuerpo son 300 newton. Bueno, para las cuestiones de torques, la sumatoria de fuerzas, perdón, de torques igual a 0, tendríamos el torque relacionado con la tensión, la fuerza de la tensión, tau sub t, el torque relacionado con el cuerpo que está colgando y el torque relacionado con el centro de masa de la viga, ¿verdad? El de la tensión en sentido antihorario y todos los demás en sentido horario. Así que escribiremos tau sub t menos tau sub c menos tau sub b. Y esto será igual a 0. Tau sub t, ¿verdad? En principio deberíamos escribirlo como la tensión por el brazo de palanca de la tensión por el seno del ángulo. Y fíjense que ahora el ángulo no puede ser 90, ¿verdad? En principio, si el brazo de palanca lo escribimos desde el eje de giro hasta el punto donde se está aplicando la fuerza, pues al escribirlo cola con cola, nos daría que el ángulo debe de ser este. Este es R sub T, que debería ser este.
Pero recordar que el seno, la función seno, tiene simetría alrededor de, entre el primer y segundo cuadrante, alrededor del eje Y. Por lo que, bueno, si ustedes quieren, calculan este ángulo de aquí que sea alfa, por ejemplo, como si quieren tangente inversa, lo vamos a escribir por acá. Tangente inversa del lado opuesto, que es 3 metros, entre el lado adyacente, que es 4. Si quieren. Y ya después encuentran teta como 180 menos alfa. Pero lo bueno es que el seno tiene simetría entre el primer y segundo cuadrante alrededor del eje X, es decir, que esto lo podemos escribir así. Esto de hecho lo escribimos así. Lo dejamos así. Y este punto de acá es pi. Y este punto de acá es 2pi. Entonces alrededor de pi medios tendremos dos puntos que nos devuelven la misma imagen. Dos puntos en X distintos que nos devuelven la misma imagen. En este sentido, da lo mismo si escribimos este teta o el alfa, ¿verdad? O el alfa. Pero bueno, como ustedes lo quieran, ahí lo comprueban y verán que funciona así, ya que la función seno tiene esa propiedad. Luego tendríamos el peso del barril o del objeto o del cuerpo, que este sí está perpendicular, ¿verdad?, al brazo de palanca. Entonces simplemente escribimos omega C o WC por RC. Y aquí menos el peso de la viga por el brazo de palanca hasta el centro de gravedad. Esto por un lado, ¿verdad? Esto por un lado. Por otro lado tendremos que RT, el brazo de palanca de la tensión, es toda la longitud de la barra o de la viga, 4 metros. RC también será 4 metros, ¿verdad? Es el brazo de palanca medido desde el eje de giro hasta el punto donde se aplica la fuerza. En el caso de la tensión se aplica en el extremo izquierdo y en el caso de, extremo derecho, y en el caso del cuerpo también se aplica en el extremo derecho. Así que estas dos son 4 metros y el del centro de masa será la mitad, 2 metros. Con eso entonces ya tenemos todo y despejamos para esta expresión. R sub t seno de teta. Bien, incluso si ustedes quisieran, pero bueno, no, está bien así. Lo hacen así, no hay problema. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, ese es el inciso A. El inciso B dice las componentes horizontal y vertical de las fuerzas ejercidas por la pared sobre la viga. Bueno, en el inciso B tendríamos la sumatoria de fuerzas sobre el eje X, por ejemplo, que será la F sub X que tenemos ahí, menos la componente de la tensión en el eje X, que sería coseno de alfa. Esto, ¿verdad? El coseno lo pueden escribir como lado adyacente sobre hipotenusa y escribir Fx.
quieren escriban igual a 0 y aquí fx igual a la tensión por el coseno de alfa, pero el coseno de alfa es el lado adyacente sobre la hipotenusa. Esto nos devuelve 4/5 de t. Esto es porque el coseno, ¿verdad?, de alfa sería 4 metros entre 5 metros. Nada más. Con eso ya tenemos la componente en X y la componente en Y será de una manera similar. Escribiremos la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y, que tendremos la... Aquí pues lo que pasa es que hay más componentes. Fy más la componente de la tensión en dirección de Y, menos el peso de la viga y el peso del cuerpo. Este de acá, como es el seno de alfa, lo podemos escribir como el lado opuesto sobre la hipotenusa, o sea, 3/5. Y escribámoslo de un solo. F sub y será igual a la suma de los pesos menos 3/5 de t. ¿Se entiende? ¿Una Sí, profesor. pregunta? Bueno. Miremos a ver el último problema. Y fíjense que se mira un poco más dificilito, ¿verdad? Pero esto que sirva como preámbulo, ¿verdad?, para el entrenamiento que se debe de tener para realizar estos problemas. Básicamente es visualización. Digamos que fundamento físico a lo sumo pareciera ser que es algo muy mecánico, pareciera ser que es simplemente seguir una receta. Y de resto, lo que dificulta los problemas es la visualización. Bueno, este problema dice: una grúa de 1500 newton puede girar alrededor de un eje sin fricción en su base y está sostenida por un cable que forma un ángulo de 25 grados con la grúa. La grúa tiene 16 metros de largo y no es uniforme. Su centro de gravedad está a 7 metros del eje medidos a lo largo de la grúa. El cable está sujeto a 3 metros del extremo superior de la grúa y la grúa se levanta a 55 grados por encima del horizontal, sosteniendo un contenedor con ladrillos de 11.000 newton mediante una cuerda muy ligera de 2.2 metros. Calcule la tensión en el cable, las componentes vertical y horizontal de la fuerza ejercida por el eje sobre la grúa. Comience dibujando el diagrama de cuerpo libre de la grúa. Bueno, lo que hemos estado haciendo. Entonces, miremoslo despacio. Dice que la grúa, que podríamos pensar que es toda esta barra de acá, tiene un peso de 1500 newton y girará alrededor de este eje. Esa misma grúa estará sostenida por un cable que se encuentra en un ángulo de 25 grados desde la grúa. La grúa va a tener una longitud total de 16 metros. Una longitud total de 16 metros. Pero el centro de gravedad no se encuentra en el centro, ¿verdad? Que el centro de 16 sería 8. Y no, el centro de gravedad estará en 7 porque no es uniforme. Así que, bueno, si el centro es acá, diríamos que por acá está el centro de gravedad. Acá dibujaríamos el peso
de la grúa. Así que este sub G igual a 15.000 newton. Bueno, el cable que tendrá una tensión, básicamente, podemos dibujarla. El cable que tendrá una tensión se encuentra a 3 metros, pero desde el borde superior, desde el extremo más alejado del eje, que es este, ¿no? Y la grúa se levanta a 55 grados por encima de la horizontal. Entonces, teniendo un contenedor de ladrillos de 11.000 newton. Entonces, aquí tendremos un peso de los ladrillos que es W sub L de 11.000 newton. Pues por tercera ley de Newton, ¿verdad? Ustedes saben que aquí habrá una tensión, pero que se corresponde con la misma tensión que hay acá. Así que todo esto es lo mismo, así que diríamos que esto es, este vectorcito de aquí, es el peso de los ladrillos. Estamos bien, ¿verdad? Que es de 11.000 newton. Y quieren que calculemos la tensión del cable. Bueno. Bien. Creo que eso ya es todo. Entonces, lo que hacemos es, bueno, si la fuerza que nos está pidiendo calcular no se encuentra sobre el eje, aplicamos torques. Si se encuentra sobre el eje, aplicamos Newton. Y en este caso, el inciso A sería la sumatoria de torques iguales a 0. Tendríamos una contribución, ¿verdad? de los ladrillos en sentido horario, otra contribución del centro de gravedad de la grúa en sentido horario y una contribución de la tensión en sentido antihorario, que escribimos tau sub t, que es en sentido antihorario, menos tau sub L, que es en sentido horario, menos tau sub G, que es en sentido horario. Y esto igual a 0. Bueno, vamos por partes. Si quisiésemos calcular la, por ejemplo, tau sub L, entonces esto sería el peso de los ladrillos por el brazo de palanca de esa fuerza por el seno del ángulo que hay entre esos dos vectores. Así que podríamos decir que es θ sub L. Omega L ya tenemos que es, perdón, el peso de los ladrillos es 11.000 newton. R sub L debería de ser la longitud total de la barra o de la grúa, que son 16 metros. Y θ sub L, perdón, sí, θ sub L, debería de ser el ángulo que existe entre el brazo de palanca y el vector del peso de los ladrillos. Entonces escribimos que más bien el brazo de palanca va a lo largo de la longitud de la grúa. Entonces, al escribirlo cola con cola, nos damos cuenta que ese es el ángulo que queremos calcular. ¿Cómo estamos? Y entonces, puedes notar que no es exactamente 55, ¿verdad? Ni uno aquí, digamos, 90 menos 55, 35, tampoco, ¿verdad? Sino que es una composición de un ángulo que va a 90 más 55. Entonces, este ángulo debe de ser 90 grados más 55 grados. ¿Se mira? ¿Se nota?
Se nota que es así. Este de acá tiene que ser 55 por una cuestión de ángulos eh, alternos que, bueno, medidos por una recta que atraviesa dos rectas paralelas. Bueno, los ángulos son congruentes. Se mira que es así, ese teta sub L. Sí, sí, Bueno, arriba hay se podría ver que puede pasar como una línea como solo para guiarte de dónde es. Pero sí, ajá, exacto, sí, uno puede pensar que esta es una línea que es paralela a esta de acá, y la sí, sí, barra atraviesa esas dos líneas paralelas, por lo tanto este ángulo de aquí con este de aquí son congruentes. Con este de sí, aquí. sí. Estamos. Bien, noten que para el tau sub g sucede una cuestión muy similar, ¿verdad? Solo que ahora tenemos el peso de la grúa, RG, y el seno del ángulo, esta vez del centro de gravedad de la grúa. Ya sabemos qué masa, qué peso tiene la grúa, que son 15.000 newtons. R sub G será el del centro de masa, que son 7, perdón, centro de gravedad. Ya aquí no es uniforme, así que el centro de gravedad no es exactamente el centro de masa, ni es el centro geométrico. Entonces, son 7 metros. 7 metros. Y el ángulo θ sub G, fíjense que es exactamente igual, ¿verdad? Porque volvemos a escribir el brazo de palanca acá. Se mide desde el eje de giro hasta el punto, ¿verdad? Pero lo agarramos y lo dibujamos cola con cola para que podamos visualizar cuál es el ángulo que debemos introducir en la función trigonométrica. Y es exactamente el mismo, ¿verdad? 90 grados más 55. Con esto no hay problema. Y finalmente, que este digamos que sería el más difícil, el de la tensión, escribiríamos pues la magnitud de la tensión por el brazo de palanca de la tensión por el seno del ángulo entre la tensión y el brazo de palanca de la tensión. La tensión es lo que vamos a calcular, así que esa es la incógnita. R sub T, R sub T deberá ser la distancia que hay desde el eje de giro hasta el punto donde se aplica la fuerza. Pero la fuerza se está aplicando a 3 metros desde el borde, desde el extremo, ¿verdad? Opuesto al eje. 3 metros medidos desde el extremo opuesto al eje. Entonces el brazo de palanca debe ser 13. Debe ser 16 menos 3. 13. Y el ángulo lo vamos a calcular, lo vamos a interpretar. Aquí el brazo de palanca sigue dibujándose, ¿verdad? Sigue dibujándose así, a lo largo de la barra. Tendríamos R sub T. Yo espero no confundirlos con tanto rayerío, ¿verdad? Pero es que realmente es bien difícil hacer algo distinto. Y entonces el ángulo que queremos es este de acá. Θ sub T. Ese es el ángulo que queremos. Fíjense que a la larga no es tan complejo porque respecto a este 25 grados, este θ sub T es el complemento, perdón, el suplemento de 25 grados. Así que en principio no nos está afectando mucho que esto esté inclinado a 55 grados. ¿Vale? Así que simplemente diríamos que es 180 grados menos 25 grados. Pues sí, es el ángulo de 155. Ajá, sí, 155, exacto. Bien, entonces ya con eso ya tienen todo y la tensión es la incógnita
lo sustituyen en la ecuación y lo despejan. El último, el inciso B, que es las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida sobre el eje, ejercida por el eje sobre la grúa, sería un análisis muy similar al que venimos haciendo, ¿verdad? Tomar esta fuerza que va acá y lo hacemos por sumatoria de fuerzas en el eje Y. Tendríamos FY. Lo escribimos así, pues, tentativamente, ¿verdad? Ya después nos va a dar la dirección correcta. Si nos da positivo es esta y si nos da negativo es contrario. Aquí sería menos el peso de la grúa, menos el peso de los ladrillos, menos, además, la tensión, la componente de la tensión que va en dirección de Y, ¿verdad? En dirección de Y. ¿Cuál sería ese? Bueno, simple, si nosotros pasamos un plano cartesiano aquí, dado que no lo tenía recto, un plano cartesiano aquí, entonces miraremos que el ángulo que necesitamos analizar es este, o sea, 90 menos 25, que es, si no me equivoco, 65 grados. Así que la componente en Y será la tensión por el seno de 65 grados. Y esto igual a 0. Entonces fíjense que es más que nada visualizar y no dejarse confundir, ¿verdad? Ni amedrentar por tanta cuestión. En realidad a la larga es fácil de, bueno, tranquilizarse y observar. Intentar observar lo mejor posible. Luego tendríamos la sumatoria de fuerzas sobre el eje X, pues que aquí vamos a tener la fuerza, presumiblemente la escribimos hacia la derecha. Y entonces tendríamos F sub X hacia la derecha menos la componente de la tensión en dirección de X, que será por el coseno de 65 grados. Y fíjense que no hay otra cosa, no hay nada más que analizar. En X es lo único que es. Bien, ya con esto solo se despeja y se evalúan los datos. ¿Alguna consulta, pregunta, duda, comentario? Bueno, entonces con esto terminamos capítulo 11. Realmente hay más problemas, pero la mayoría son así, ¿verdad? Muy similares a estos. Intenté escoger los más interesantes. Hay otros igual interesantes, ¿verdad? Pero tampoco nos va a dar tiempo de hacerlo todo. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan durante su tiempo de estudio, me pueden decir, ¿verdad? Pueden consultar. Si no, entonces, si no tienen preguntas por ahora, entonces pasen feliz tarde y nos reunimos mañana para continuar con el capítulo 12. Gracias. Pues, ¿no?